Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Colombia es un país de emociones desenfrenadas. Hoy la capital del país estuvo paralizada con lo que fueron cientos de miles de personas que salieron a la calle a recibir a la Selección Colombia de fútbol, que tuvo una presentación, digamos que aceptable en el Mundial. Al mismo tiempo, sucesivos asesinatos de líderes sociales en un recrudecimiento de la violencia alrededor de varias regiones del país no han logrado generar más que bostezos a lo sumo. Y es que por acá ya hemos pasado. Esta es una violencia alejada de las ciudades, de la relativa tranquilidad que vivimos la mayoría de los colombianos urbanos. Por eso son normales esos bostezos, sobre todo luego de que cosas como estos asesinatos llevan sucediendo durante tanto tiempo. Por eso yo no quiero aquí asumir un tono moral, decirles a todos que deberían estar avergonzados de querer ver fútbol y no saber de líderes sociales asesinados. Lo que sí queremos en este programa es buscar maneras de contar lo que está pasando, que es grave, de una manera distinta, para ver si podemos romper ese tedio, romper esa indiferencia, a ver si podemos emocionar con algo más significativo que jugadores de fútbol, camisetas amarillas y un bus por la calle 26 en Bogotá. Eso lo intentaremos hacer en este programa, porque detrás de la violencia contra líderes en todo el país hay un relativo consenso. Están los grupos asociados a economías ilícitas y ninguna más poderosa, ninguna economía ilícita más poderosa en Colombia que la de la coca. La coca, su cultivo, su procesamiento, su exportación son la economía ilegal más importante del país, y eso hace que durante mucho tiempo se haya afianzado la idea de que el problema empieza por erradicar la coca. Esta es una idea muy vieja, tan vieja como este comercial. Si no cultivas la mata que mata, cambiarán muchas cosas del campo. Desaparecerán los sembrados de minas, se secarán los ríos de sangre, cesarán las lluvias de plomo, llorará la gente de alegría, se acabarán las noches oscuras, regresarán los desplazados al campo, crecerán cultivos más sanos. La coca, la marihuana, la amapola matan. No cultives la mata que mata. Un mensaje de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Acabar con la coca parece entonces una panacea, una solución a todos los problemas. Para eso, con el nuevo gobierno regresa una vieja idea, la idea de acabar la coca a toda costa. La narrativa es que acabando la coca acabaremos con la violencia, acabaremos con los asesinatos de líderes sociales, solucionaremos muchos de los problemas más graves del campo colombiano. Y sobre todo la narrativa es que acabaremos la coca, sobre todo a punta de voluntad, de querer acabarla. Hoy vamos a confrontar estas ideas con las personas que han sembrado, que conocen a quienes siembran de primera mano, que conocen el mundo de los cultivadores de coca. Hoy intentaremos traer voces más auténticas, expertos de primera mano, expertos sin escritorio, para que nos digan qué ha funcionado, qué no, cuáles son los temores, cuáles son las soluciones para las regiones donde está la coca, pero sobre todo está la gente que han matado, a esa gente que han matado en el país. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche entonces con un panel de expertos sin escritorio, les dije yo al principio, de las personas que conocen las regiones donde están matando a los líderes sociales en el país, que han sembrado, conocen a los que siembran y han superado en algunos casos esa situación. Leonor Yonda es la coordinadora de los temas de cultivadores de la coordinadora nacional, el coordinador nacional agrario, que es un grupo de campesinos que hace parte del Congreso de los Pueblos. Y de Cumbre Agraria. Y de Cumbre Agraria. Muchas organizaciones. Leonor, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Sí, este tema de los cultivos de coca siguen siendo un problema, pues no es un problema porque los campesinos quieran sembrar coca, es un problema estructural. Mientras que en este país no se toque el tema de lo estructural, que es el tema social que hay en Colombia, difícilmente podremos avanzar. Nosotros siempre hemos dicho que esto debe tener una consolidación con los campesinos, sentarse con el gobierno, discutir la problemática de raíz y de fondo. Déjeme, yo le presento a sus copanelistas. Juan Urbano es de la Red Nacional de Cacaoteros.
lidera Distrito Chocolate, como lo ven ahí en su camiseta, es campesino de Pauna, Boyacá. ¿Qué más, Juan? Muy bien, Daniel, muy buenas noches, de verdad, muchas gracias por invitarnos y pues qué bonito poder aportar ideas a este proceso tan importante para nuestro país. Usted habla un poco de los campesinos del occidente de Boyacá que lograron superar el problema de los cultivos de uso ilícito y ahora están con un emprendimiento que funciona, el del cacao. Sí, señor. Gracias a Dios, hace 12 años un grupo de campesinos decidimos dar el paso hacia procesos de legalidad. Aparece el Estado que nos apoya de alguna manera y de la mano de un Estado responsable hemos logrado generar la primera región libre de cultivos ilícitos en Colombia. El occidente de Boyacá está certificado por Naciones Unidas como una zona donde la coca desapareció tanto de la cultura de la gente, del pensamiento de la gente y especialmente de la tierra. Eso nos llevó a que el cacao se convirtiera en una de las principales herramientas para este proceso de sustitución y en ese sueño que nos sembraron las instituciones de que podríamos en un marco legal encontrar también ingresos que nos permitieran sacar adelante nuestras familias. Perfecto. Hoy estamos emprendiendo con procesos de transformación de chocolate para llegar al mundo con chocolates de muy buena calidad. Ahorita se hace la cuña de los chocolates. Pedro Arenas fue alcalde de San José del Guaviare, trabaja ahora como el director, el jefe. No, coordinador puede ser. Coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos. ¿Qué más, Pedro? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un saludo muy especial a Juan, a Leonor y pues muy amable por la oportunidad que nos brinda de compartir lo que hemos podido ver en terreno. Bienvenido. Cuénteme un poquito más del observatorio, usted con quién trabaja, quién representa, quién es usted en este mundo lleno de organizaciones, a veces complejo de entender. Pues el observatorio es una iniciativa que surgió en el marco de los foros mundiales de productores de plantas prohibidas, unos foros convocados con el apoyo del Transnational Institute, uno en España y el otro en Holanda, en donde, entre otras cosas, se pudo evidenciar que los cultivos de uso ilícito no son un fenómeno únicamente de Colombia, sino que la coca, la amapola, la marihuana, incluso otras plantas prohibidas están regadas a lo largo de la geografía del planeta. En África, por ejemplo, hay una grandísima producción de cannabis, especialmente en Marruecos, capital mundial del hachís. En Afganistán y Asia, producción de opio, y aquí en los Andes, producción de hoja de coca, pero también la amapola y el cannabis están presentes desde los Estados Unidos, o bueno, ahora desde Canadá, hasta la Patagonia. allá sin ser ilícito, o ser recientemente declarado legal. Sí, por lo que decimos es que hasta el año 1961, varias de estas plantas no habían sido declaradas por ninguna autoridad en el mundo como ilegales. Se producían y se comercializaban libremente. De hecho, como se sabe, en países como Bolivia o Perú, la hoja de coca forma parte de la identidad cultural de esas comunidades. Y entonces este programa está un poco enmarcado dentro del tema que hemos tratado bastante de los cultivos ilícitos, pero también la coyuntura reciente del aumento de asesinatos de líderes sociales que tiene muy preocupada a la gente, sobre todo en las regiones de este país. Y entonces unas cifras que ustedes conocen, el incremento en el número de hectáreas de coca en el país, que ha sido, digamos que meteórico, si se le puede decir de alguna forma, en los últimos años. Digamos que en el último año el crecimiento deja de ser tan alto, creció 11% frente al año anterior, pero hay un crecimiento muy grande. La línea que ustedes ven anaranjada, esa es la medición que hace el gobierno colombiano con Naciones Unidas, que es la que entiendo yo se considera la medición más exacta, y la otra es la medición que hace la oficina del SAR Antidrogas de Estados Unidos, que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es una cifra, digamos que siempre más alta, o al menos desde el año 2000, pero ustedes pueden ver que hay una tendencia, ¿no? Más allá de si sean 209.000 o 146.000, la tendencia de alza es mucha. Y esta tendencia se da también en el marco del aumento de asesinatos de líderes sociales. Estas son las cifras que ha tenido Pacifista e Indepaz. Ahí yo junto las de Pacifista, las de Indepaz son las que llegan hasta abril.
y tomamos las de pacifista de abril a junio, que son las más recientes. Entonces, como pueden ver ustedes, desde la firma del acuerdo ha habido una oscilación muy grande, pero la situación es alarmante, evidentemente, y bajo cualquier circunstancia, sí. Sí, la cifra levantada con el Observatorio de Indepaz y en el seguimiento que hacemos en terreno nos da 39 líderes envueltos que vienen involucrados en programas de sustitución. Ese 31 es 39. Sí, la coordinadora de organizaciones de cultivadores de coca, amapola y marihuana, COCAM, recientemente ha sacado un boletín en el que señala a junio 36 casos, desde cuando se suscribió el acuerdo de paz, es decir, desde finales del año 2016. El año más crítico pues ha sido el año 2017. Nosotros, además de esos, registramos 12 casos de campesinos que han muerto en el marco de choques directos entre el campesinado y la fuerza pública. ¿Qué fue lo que pasó en Tumaco, por ejemplo? De erradicación forzada. Por ejemplo, los 8 casos de campesinos en Tumaco. Y entonces déjeme aquí reiterar un poco la relación que señalábamos entre los cultivos y los asesinatos, y ahorita hablamos de esa relación, de qué naturaleza es, pero este es el mapa de donde está la concentración de cultivos de coca en Colombia, como lo pueden ver, sobre todo en el departamento del norte de Santander, en algunas zonas de Antioquia, en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, también en el Guaviare y Meta. Digamos que esas son las mayores concentraciones, y este es un mapa que hace la Defensoría del Pueblo. Aquí en el tema de asesinatos de líderes sociales hay cifras para todos los gustos, pero creo que la tendencia es igual en todas. Dame el siguiente, el de líderes y homicidios. Y entonces ahí lo pueden ver. En el norte de Santander, por ejemplo, 17 líderes asesinados. En el Cauca, 75. Antioquia, 38. Nariño, 15. Tenemos Chocó, 14. Hay alguna, digamos, se traslapan un poco algunas zonas. Y entonces háblenme un poquito de esa relación. Una relación que puede llevar a decir, no, es que el problema es la coca. Lo que hay que acabar la coca, y ahí sí se acaban los homicidios. No, este problema de los asesinatos de líderes trasciende mucho más allá del tema de los cultivos. Yo creo que es el tema de las disputas territoriales, el tema de otros intereses, tanto el tema del minero energético. Eso trasciende mucho más allá de los cultivos. Es el tema de la lucha de las economías campesinas que se están planteando, economías propias. Eso trasciende más allá del tema de los cultivos. Es tenaz que el gobierno no reconozca la sistematicidad de asesinatos de líderes y defensores de derechos. Nosotros hemos denunciado ante de organismos internacionales de que la sistematicidad de asesinatos está en este momento. Mira, hoy es asesinatos, hoy es el diario vivir, todos los días vemos las noticias y más triste aún cuando nosotros estamos en el proceso de defender un territorio, ¿sí? Porque pues la disputa, yo creo que hoy más que el tema de los cultivos es la disputa territorial. Entonces yo creo que ese es el escenario que hoy es esa disputa entre los grandes intereses internacionales de las concesiones mineras, entonces, de los megaproyectos de las hidroeléctricas. Eso también es un fenómeno. O sea, cuando yo decía que el asesinato de líderes estaba ligado a economías ilícitas, ¿usted ahí cree que hay que ponerle bemoles, digamos, como a esa afirmación? Sí, claro. O sea, no solamente las economías ilícitas están ligadas a ese tema, no solamente. Juan, a ver, y usted, su región, que es la región esmeraldera, ¿ha logrado de alguna manera superar esa violencia? Como que, ¿cuáles son las lecciones? ¿Qué piensa usted alrededor de lo que está pasando ahora en otras regiones del país? Primero, nos entristece mucho como líderes campesinos ver cómo esa gran lucha que ha librado el país no ha surtido efecto en el tema de los cultivos. Cada día son mayores. Pero también entendamos la lógica de nuestra economía. Hicimos una apertura económica que agravó la crisis agraria en Colombia. Hoy decirle a un colombiano en una zona apartada que siembre frutas, a que siembre coca, lógicamente va a sembrar coca porque es que las frutas no son rentables, el cacao no es lo suficientemente rentable, el café, que era nuestro baluarte en la economía nacional, hoy está en crisis, muchos de los productos agrícolas están en crisis y el Estado no ha generado esas políticas que requerimos para que el agro vuelva a ser lo suficientemente rentable y de esa manera podamos erradicar la coca y reemplazarlo por algo que nos garantice los ingresos mínimos para nuestras familias. Por eso el crecimiento,
¿Por qué las zonas apartadas? Porque la coca se siembra en zonas apartadas naturalmente porque es perseguida. Muchos campesinos de nuestros territorios que ya están libres se han desplazado a ir a sembrar coca a zonas apartadas, porque ni el cacao que nos prometieron que era la panacea como cultivo no nos ha dado la rentabilidad que quisiéramos. Adicionalmente, el tema de las muertes de líderes sociales en Colombia, que nos entristece mucho, muy terrible lo que le pasa a este país, que volvamos a retomar ese camino de la violencia para solucionar nuestras diferencias y nuestras dificultades. Lógicamente, lo que dice Leonor es cierto, muchos de estos crímenes están asociados a otros factores que influyen en la economía nacional, pero no podemos desconocer que las economías ilegales también tienen que ver en esos crímenes. Los grandes mafiosos de la coca no van a permitir que un líder lidere un proceso de sustitución de cultivos ilícitos porque les va a quitar la base fundamental de su negocio. Por eso ya hay casi 40 muertos líderes de sustitución. Y en la medida en que entremos a sustituir, van a haber más líderes muertos, porque las mafias no quieren que la coca se acabe, creo que es la fuente de su negocio. Si acabamos la coca, tienen que irse a narcotraficar a otra parte, naturalmente, porque no hay la base fundamental de su negocio, que son las plantas de coca. Entonces, cuando en nuestra región tuvimos que enterrar 2 líderes que se pusieron al frente de la erradicación y en esa época los paramilitares los mataron porque no querían que erradicáramos la coca. A nosotros la Virgen de Chinquirá nos protegió, gracias a Dios, tal vez. Por eso estamos acá. Pero seguramente hubiéramos podido ser uno más de esos líderes que le pusimos el pecho de hoy a mañana, nos convencimos de que la coca no valía la pena, arrancamos un proceso de convencer a nuestras comunidades y a muchos no les gustaba. Lógicamente a muchos no les gustaba. Usted ahí asentía, Pedro, un poco con el tema. Y entonces, es decir, si lanzar y hacer estos problemas de sustitución pone en peligro a la gente, ¿qué tiene que pasar al mismo tiempo? Es que el acuerdo de paz en el punto 4 contemplaba la creación de unas condiciones de seguridad para esos territorios. La idea que ha rechazado la UNP de ponerle escoltas a cada líder, pues eso sería prácticamente imposible, pero de lo que trataba el acuerdo de paz era de cómo garantizarle a las comunidades en su conjunto, a esas territorialidades donde se implementan estos programas que son riesgosos, pues unas condiciones mínimas de seguridad. Entre otras cosas, en el punto 3 se acordó, y lo preside así el presidente de la República, una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Pero hay partes de este país donde a veces ni siquiera llegan las comisiones de la Defensoría del Pueblo oportunamente. En otras partes... Donde a la Defensoría del Pueblo le quitan los líderes de las manos, como pasó en el Naya. En el Naya. Y los asesinan. Al señor se lo bajaron de la lancha que estaba la Defensoría. Estamos en una etapa que es mucho más crítica que la que se vivió antes de la firma del acuerdo de paz que todo el mundo menciona como el Acuerdo de La Habana. Y eso lo ha manifestado la Procuraduría General de la Nación, las propias Naciones Unidas. Hay que brindarle esas condiciones de protección y de seguridad a territorios como estos. Yo le coloco un ejemplo. En el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, donde hemos tenido la oportunidad de estar presentes durante los últimos 2 años, se adelantó con un alto grado de éxito el proceso de sustitución voluntaria. Las comunidades un día tomaron la decisión, vereda por vereda, de ir a arrancar su coca. Y ahí las comunidades demandan que se les proteja, que se blinde la seguridad, también el cumplimiento de los acuerdos por parte de la institucionalidad del Estado para que eso sea sostenible en el tiempo. Sí. Y a veces uno nota cierta lentitud en la capacidad de respuesta de las autoridades estatales y en el grado de compromiso de las propias instituciones en brindarle todas las condiciones de seguridad a esas comunidades. A veces llegan más rápido, por ejemplo, otros grupos armados. A veces actúa más rápido una bandola de 5 o 7 sujetos que se organizan para amenazar a alguien, como está sucediendo y ahora el país es testigo a través de las redes sociales. Eso es muy lamentable, sobre todo para implementar con éxito los acuerdos de sustitución que se contemplan en el punto 4, que conllevan una alta dosis de participación comunitaria. Claro, y entonces déjeme, yo salto a lo que ha propuesto el presidente electo en los temas de erradicación. Y entonces ustedes señalan hay unos problemas con la sustitución voluntaria, que incluso cuando la gente quiere, la matan por querer y por querer voluntariamente entrar a estos programas del gobierno. La propuesta de Iván Duque, que es la propuesta que mencionó varias veces en su campaña, es la de erradicación forzosa. Es acabar con la coca sí o sí, porque ese es el principio de legalidad. Y la coca es un cultivo ilegal, así lo dijo en algún momento en la campaña.
Aquí necesitamos de manera clara en el país que la erradicación y la sustitución sea obligatoria y no voluntaria, porque entre más siga nadando en coca el país, más se va a seguir convirtiendo Urabá en un enclave para sacar el narcotráfico por las rutas marítimas. Ahí estaba en un debate en Urabá, una región que no es de cultivadores, sino de tránsito, el puerto de Turbo. La erradicación forzada, yo lo que siento es que Duque, a ver, si hay un cambio sustancial frente a lo de Santos, es una idea de voluntad política y de cero tolerancia con los cultivos ilícitos. Yo creo que eso es un tema que está siendo en contravía, porque si hoy hay una voluntad de los campesinos cultivadores de hoja de coca de salir del tránsito de lo ilícito a lo legal y generar una economía de diversificación, pues yo creo que no necesitamos utilizar la fuerza. Nosotros lo que estamos llamando es, hacemos un llamado al gobierno nuevo, es que nos sentemos al diálogo, o sea, que no se siga dando un tratamiento de guerra a los campesinos cultivadores de coca, porque en última el problema no es el cultivo de la hoja, el tema son temas estructurales, el tema de la educación, el tema de la inversión social, en el tema en el desarrollo, en la inversión en el campo. Yo creo que si en ese tema, si se le mete la mano y se le da esa, yo creo que el tema de los cultivos de coca dejan de ser un problema en Colombia. O sea, yo creo que el tratamiento de guerra no va a seguir funcionando y nosotros siempre hemos manifestado y hemos dicho que la lucha antidrogas ha sido un fracaso. Se ha invertido en guerra, pero no se ha invertido no se ha hecho inversión social. Y yo creo que es un momento de llamar al diálogo, y si estamos construyendo y estamos en un escenario de paz, y que es defender los acuerdos de La Habana, es defender este proceso de paz que por 50 años ha habido el conflicto en Colombia, yo creo que es seguir apostándole a esa de seguir defender el campesinado, defender la lucha. Pero el diálogo, y ahí ayúdeme a entender, el diálogo significa que... Claro, de concertar, es de mirar que hay campesinos que tienen la voluntad de salir de la economía de los cultivos. Entonces, darle un tratamiento diferente, es de cómo podemos invertir en el campo, o sea, que sean flexibles el tema de los tratados de libre comercio, porque es que es difícil que un campesino pueda producir en una zona tan apartada, producir y sin carretera. Pues es difícil comercializar. Entonces, hoy los campesinos están hablando de diversificar la economía, o sea, diversificar gradualmente en un tránsito de 10 a 15 años un territorio libre de coca. O sea, cuando los campesinos hablan de sus planes de vida, pues lógicamente no es seguirle dando un uso inadecuado a la hoja de coca. Es en sus planes de vida, es un territorio libre del uso inadecuado de la hoja de coca. O sea, pero parece que fuera... Es decir, pero hay zonas en donde no hay voluntad de erradicación, donde es difícil, donde hay enfrentamientos con otros grupos. Exactamente, porque es que si no se lo... Pues mira, es que es tan difícil porque cuando las comunidades tienen la voluntad, pues si no se le invierte, si no, pues llegan otros actores que sí tienen intereses, que tienen la economía y entonces le dicen al campesino, no, usted no erradique y siembre más coca, yo le voy a... Eso está pasando ahorita cuando se hizo el tema de la sustitución en el programa del PENIS, llegaron otros grupos a los territorios donde le decía, bueno, usted siembre y no se preocupe que le vamos a financiar para que usted siembre más cultivos de coca, usted no arranque. O sea, entonces mire que llega más rápido otros actores que la misma presencia del Estado. Y entonces déjeme, me tengo que ir a la pausa, regresamos con esta idea de la erradicación forzosa, ¿qué tanto es aterrizada a la realidad? Ya regresamos. Okay. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del tema de los liderazgos sociales en las regiones del país, especialmente aquellos que tienen que ver con cultivadores, frente a las propuestas del nuevo gobierno, la propuesta de la erradicación forzada, erradicación sí o sí. Juan, usted que viene de una región que superó un poco los cultivos de coca en el occidente de Boyacá, allá también hubo erradicación forzada y funcionó, ¿así fue que salieron de la coca ustedes? En el año 2005 el Estado comienza un proceso de erradicación forzosa en el territorio, al cual nos opusimos rotundamente porque la coca era la que nos daba de comer. No funcionó, fueron 2 años en los cuales el Estado cortaba, arrancaba y nosotros resembrábamos. En el 2007 llegamos a acuerdos y en tan solo 1 año la coca disminuyó. Por eso es importante lo que tú dices, Leonor, que tenemos que llegar a acuerdos. Yo siempre digo, una vez le preguntamos a un cocalero, ¿qué es la coca para usted? Y nos dijo, es lo que me permite llevar el mercado a la casa, el pan a mis hijos, es lo que me permite llevarlos al médico cuando se enferman, es lo que me permite mandarlos a estudiar. Ese día entendimos que el tema no era de gusto, de que tan bonito sembrar coca, era simplemente de falta de oportunidades, era falta de ingresos legales.
y empezamos a trabajar ese tema de generarle oportunidades, que es lo que le pedimos hoy al Estado. Al señor presidente le pedimos para estos territorios es oportunidades, no glifosato, no fumigaciones, generen oportunidades que nosotros los campesinos somos capaces de erradicar la coca. Pero a ver, y para ser justos con la propuesta del presidente electo, hay garrote, pero también hay zanahoria, ¿cierto? Tiene que ser, lógicamente, tiene que ser una cultura. Pero tiene que haber incentivos de fuerza para dejar la siembra. Y lógicamente tiene que haber mano fuerte también. Es el control militar que debe tener el Estado en esos territorios, acompañado de una presencia estatal institucional donde llegue el SENA. A nosotros nos cambió en 15 días un curso del SENA, nos volvió empresarios. No sabíamos nada de emprenderismo y en 15 días nos sembró la semillita. En tan solo un curso de 15 días a un grupo de líderes nos dijo, oiga, ustedes pueden ser empresarios. Duramos 2 años patinando hasta que tuvimos que estudiar más el tema de emprendimiento y todavía nos queda mucho grande. Pero aprendimos y ahí se sembró una semilla. Eso es lo que tenemos que llevar a los territorios. Cubrir militarmente y socialmente esos territorios, generar oportunidades, generar un pequeño... Mira, nosotros el negocio de la coca es tan malo que en el occidente de Boyacá lo cambiamos por 200.000 pesos que nos daban cada 2 meses. O sea, imagínate, no puede ser más malo. Con familias nos daban guardabosques. 200.000 pesos familias guardabosques durante 18 pagos que nos hicieron, 3.600.000. Y lógicamente eso ayuda porque garantiza el sustento de nuestras familias, es el pan de nuestros hijos. Y lógicamente llegaron proyectos productivos y lógicamente hubo presencia de mucha institucionalidad donde el Estado nos enseña a entender esa misionalidad que tiene el Estado. Hay veces uno piensa que porque viene el SENA me va a dar plata y el SENA no te va a dar plata. El SENA te va a dar conocimiento y eso es más que plata, es más importante a veces que la plata. Entonces, es esa alianza que se debe generar entre el Estado y las comunidades para que entre todos podamos superar ese maldito flagelo que es las plantas de coca. Pero tiene que haber una alianza. Daniel, pero pues yo quisiera introducir el hecho de que la erradicación forzada en Colombia se ha ensayado desde finales de los años 70. Claro, 30, 40. Colombia suscribió las declaraciones contra las drogas y a partir del año 88 suscribió la última gran convención contra el tráfico de sustancias ilícitas. Pero toda esa operación de erradicación en donde hemos perdido servidores policiales y militares, funcionarios de distintas entidades del Estado, donde se han perdido comunidades, dirigentes campesinos, donde se ha perdido gran parte del tejido social, se ha deslegitimado el Estado, se le ha dado gasolina al conflicto armado, se le dio discurso a grupos de un extremo o del otro. Durante décadas esa erradicación forzada es una grandísima operación que nos ha significado simplemente gasto de recursos y muy poco resultado concreto en cuanto a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Pero entonces, ¿cómo hacer? Porque los campesinos son agentes racionales y económicos, ¿cierto? Entonces necesitan incentivos para dejar el cultivo ilícito y entrar a uno... Pero la evidencia lo que muestra es que cuando a las comunidades se les sabe abordar y se llega a acuerdos, las comunidades son serias y cumplen su palabra y dejan atrás su economía ilícita. Claro que sí. Para citar un ejemplo, en estos últimos pactos que ya involucran a más de 43.000 familias, las 18.000 que ya decidieron arrancar su coca lo hicieron y eso ya está monitoreado por las propias Naciones Unidas y Naciones Unidas certifica que el cumplimiento de los campesinos es siempre superior al 94%. No solamente ahora con respecto al PENIS. O sea, usted lo que está diciendo es... Hubo un gran incremento, pero aguantemos. Esto claro, no es de resultados rápidos. A un programa como el de sustitución no se le puede evaluar en cuanto a su éxito o fracaso en un solo año. Se necesita más tiempo. Para hacer que los procesos productivos alternativos rindan y al menos lleguen a la época de cosecha y aún más accedan a mercados, se necesitan por lo menos 5 años para poder tener una primera evaluación. En ese sentido hay que valorar el último acuerdo de la administración Santos con la Casa Blanca para que la siguiente gran evaluación sobre drogas a Colombia sea en el año 2023 y no en el año entrante. Eso es bien diciente de cómo... pero pues hay buena suerte con eso, Pedro, pero porque usted sabe... Hay cambio de administración y uno no sabe... O sea, que se salte todo el gobierno Duque. No, porque uno no sabe qué habrá conversado el nuevo presidente con las autoridades de los Estados Unidos en su última visita. Pero si nos fijamos en la declaración que ustedes acaban de transmitir, él nuevamente pone el problema del narcotráfico en cabeza de los campesinos. Erradicación y sustitución deben ser obligatorias. Y él mismo
¿cómo acepta en esa cortísima declaración que ustedes pasaron que el tráfico de cocaína se da por el puerto de Urabá? Él está aceptando allí que saben las autoridades por dónde sale la cocaína. Según Naciones Unidas, yo soy miembro del Civil Society Task Force, una fuerza de trabajo de la sociedad civil ante las Naciones Unidas en Viena. El programa de Naciones Unidas para containers señala que la mayor parte del tráfico de drogas en el mundo se da a través de los puertos legales. El 60% al menos del tráfico mundial de cocaína despega desde puertos y aeropuertos legales en containers. Por eso Naciones Unidas se vio obligada a montar todo un programa internacional contra los containers. Y acá todos saben por dónde circulan. Lo que circula a través de las redes de caminos viejos en medio de las selvas es una pequeña proporción. Entonces, ¿por qué no concentrar los esfuerzos de nuestras autoridades en interdicción seriamente? Y cada vez hay más interdicción y digamos que, no nos vayamos todavía por ese lado, pero yo entiendo el argumento. Déjeme ponerle las cifras del balance del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, el PENIS, que lidera el Gobierno Nacional. Y aquí podemos hablar un poco de las magnitudes. Entonces, hay en familias, primero, esto funciona así, primero hay unos acuerdos colectivos, ¿cierto? Y se firman unos acuerdos colectivos que son veredales, municipales, regionales. Luego se vinculan las familias individualmente al programa de sustitución. Entonces, hay regionalmente acuerdos colectivos, hay 123.000 familias vinculadas. Y familias vinculadas ya directamente con la familia, con un compromiso, hay 62.000 familias vinculadas. Ahí está la voluntad de un pueblo que quiere salir de la coca. Esas cifras son de hace 2 meses. Las cifras en este momento vamos en 77.000. Pero entonces, de esas, y esta es un seguimiento que ha hecho la Fundación Ideas para la Paz. De los vinculados de familias respecto a los acuerdos colectivos, entonces va en 50%, que ahí se ve en esa relación, más o menos 120.000 a 60.000. Familias vinculadas con al menos el primer pago, es decir, de esos 62.000, ¿a cuáles ya les dieron su primer pago? Que es a cambio de empezar a erradicar la coca. Ellos dicen, no vamos a erradicar porque nos quedamos sin qué comer, entonces el gobierno les dice, yo les voy a dar un pago por un tiempo. Solamente al 50% de esas familias les han dado un pago, es decir, a 30.000 familias de esas 62.000. Hectáreas erradicadas voluntariamente respecto a la erradicación voluntaria potencial, eso va más bajito, va todavía en el 28%, que son, digamos, el 28% de la coca que tienen esas 62.000 familias, se ha erradicado, todavía falta un 70%. Y familias vinculadas con asistencia técnica. El gobierno tiene que ir allá a decirles lo que usted mencionaba, Juan, que nos enseñen un poco qué más podemos hacer. Apenas el 11%. Leonor, usted tiene algunas críticas a este programa. Cuénteme un poco qué piensa acerca de cómo ha avanzado, cómo podría avanzar mejor. El programa ha sido muy lento. Realmente, o sea, hoy en el panorama de estos 2 años que lleva familias que inscribieron, pues ha sido muy lento porque a unas familias les han dado los recursos, a otros no les ha llegado, y sobre todo el tema de los recolectores de hoja de coca. Y un tema también fundamental, y es que no se tuvo en cuenta a la mujer campesina, la mujer productora de hoja de coca. Ella tampoco no contó allí porque es que, o sea, no fue metida dentro de ese programa. Entonces también eso es no se ve que pues no hay ese desarrollo que se cree también porque la mujer cabeza de familia de hogar, mujer trabajadora, recolectora de hoja de coca, y también no está dentro del programa. Entonces, el programa ha sido muy lento y nosotros hemos discutido con el gobierno frente a eso, ¿no? O sea, más celeridad, más en el tema de la asistencia técnica. En algunas familias ya recibieron, pero aún no han recibido la asistencia técnica. Perspectiva, pero entonces usted dice, ha sido muy lento en este gobierno, ¿y qué es lo que espera usted un poco del próximo gobierno, ya pensando en clave Duque? La idea es que este programa, que las familias que ya se inscribieron de voluntad de sustituir los cultivos, pues que este programa siga, que se articulen otros campesinos también que quieren dejar el tema de cultivos, de diversificar su economía, que también puedan hacer ese programa, pero que también sea complementario a lo que hoy estamos planteando, una economía propia, una economía solidaria, que haya garantías de producción y de comercialización y de transformación, y que se garantice lo de las compras públicas. Nosotros hemos insistido mucho en las compras públicas. ¿Qué es eso? Las compras públicas quiere decir que lo que se produzca a los campesinos, los colegios, las escuelas, los centros hospitalarios los pueda comprar. Por ejemplo, si un campesino produce
arroz, produce caña, pues ojalá que se transforme y que las escuelas, en vez de traernos esos productos de bienestarina o todas esas cosas, pues que se lo compren a los campesinos. O sea, eso es una forma, yo creo que las compras públicas garantizan la comercialización dentro del mismo territorio. O sea, no tienes que sacarlo lejos, sino que lo puedes vender ahí mismo, al centro de salud, a la escuela, etcétera, al bienestar familiar. Y yo creo que ya vamos para donde quiero llegar ahorita después de la pausa, y es qué más, además de lo que puede hacer el gobierno, se puede hacer. Y aquí Andrés Bermúdez del proyecto Coca me ha sugerido unas preguntas que creo que usted puede responder, Juan, desde el punto de vista de una experiencia exitosa, y es cómo hacer para que estos productos que se producen en las zonas donde se ha sustituido el cultivo de uso ilícito lleguen a las ciudades, lleguen a donde hay valor agregado, lleguen a mercados más grandes y sean viables para que la gente tenga que comer. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca hablando con expertos sin escritorio, me parece. Y entonces volvíamos a lo que hay que hacer para que la sustitución bien sea voluntaria, bien sea forzada. Y lo que está de fondo es que si no hay una opción diferente a la coca, si sea forzada, vuelven a la misma coca. ¿Y usted cómo hizo? Es un proceso muy bonito, es sembrar sueños en una población. Cuando a ti te venden o te meten un sueño en tu vida, eso te transforma. Y un sueño basado en un marco legal, lógicamente. El Estado tiene una legalidad, tiene unas normas que cumplir y la sociedad tiene que entender que esas normas son inviolables y que hay que cumplirlas. Eso fue lo que entendimos como productores en este territorio, que había que cumplir una normatividad y que el Estado también tiene una misionalidad y un deber con la comunidad. Hay que generar... Pero esto me parece como lo de Duque, porque es como querer es poder. Y yo entiendo que debe haber una voluntad, pero en algunos casos, si no están dadas las condiciones, más allá de que esté la voluntad, pues no hay forma de que... Pero la voluntad genera las condiciones naturalmente. Ajá. Si el Estado tiene voluntad de construir una carretera para un territorio lejano, el Estado tiene los recursos, es tema de voluntad nomás. Decir que no puede hacer una carretera a las selvas del Putumayo, tendríamos un Estado muy pobre o muy irrisorio, terrible. Pero hoy lo pueden hacer, es simplemente voluntad. Adicionalmente, es generar unas políticas agrícolas, agropecuarias y comerciales a la vez. Colombia abrió sus fronteras y descuidamos el factor más importante, que era el sector rural. Hace 4 años, 5 años, el Ministerio de Agricultura lanzó un Colombia Siembra, que le dio plata a mucho campesino para que sembrara. Nos faltó el Colombia Transforma y el Colombia Vende. Sí. Tuvimos que botar comida gracias al Colombia Siembra. Bueno, pero entonces, Juan, ¿ustedes cómo lograron, y esa era la pregunta que me sugería Andrés Bermúdez del proyecto Coca de Pacifista, que yo creo que ha mostrado unos casos de experiencias que han funcionado, incluso la suya, los invito a que lean la entrevista que le hacen a Juan Urbano, los consejos para Iván Duque. No, y usted lo que dice es, no entiendo cuál es la peleadera, ¿no? Nosotros empezamos con Uribe, seguimos con Santos y nos ha ido bien, y entonces, ¿cómo hicieron para conectarse? Hay una sociedad cansada de la violencia, hay unas comunidades campesinas que estamos cansadas de la violencia. Y el día que entendimos eso y que había un Estado que podría de alguna manera ayudarnos a salir de esa violencia, lo acogimos y quisimos. El cacao fue una de las herramientas que nos conllevó a eso. Hoy en la región hemos sembrado más de 3.600 hectáreas de cacao, en su mayoría subsidiadas por el Estado, en su mayoría acompañadas técnicamente por gente especializada, y ahora nos están induciendo a un mercado que seguramente nos va a conducir a esa sostenibilidad y a esa competitividad que queremos. Esto demuestra que sí se puede, que cuando las comunidades, y hay un Estado responsable, y hay unas comunidades que responden, a mí me da tristeza lo que pasa hoy en Tumaco. Decir que en Tumaco no han invertido, pues habría que ver. Decir que en el Catatumbo no han invertido, claro que sí han invertido. Entonces usted le pone una responsabilidad a esas comunidades. Todos tenemos una responsabilidad, naturalmente. Todos tenemos una responsabilidad. Y no podemos escudarnos en un abandono que es real del Estado. Claro que sí, eso existe. Pero entonces nuestros abuelos hace 50, 100 años, porque estaban abandonados, no trabajaban o eran ilegales, no. Construyeron un país a base de café, a base de un montón de cosas. Y eso es lo que la sociedad tiene que entender. El campesino también tiene que aportar a este desarrollo nacional. Lógicamente, no es hacer lo que... La carretera la tiene que construir el Estado, la salud la tiene que garantizar el Estado, la educación la tiene que garantizar el Estado. Hoy yo sueño en mi región. ¿Por qué? Porque hoy conozco hijos de productores, más de 20 que están estudiando agronomía.
Va a llegar a la región una nueva generación de agricultores preparados. Eso transforma la vida de una región. Y entonces, Leonor, ahí yo lo que siento de Juan es que no toda la pelota es del Estado. También hay que decirle a las comunidades, ustedes se acostumbraron a la coca y a la plata fácil. Aunque no, mira, mira que hay, en este gobierno hay iniciativas, hay regiones donde la gente radicó los cultivos de coca, en Arauca, por ejemplo. Claro que la gente misma arrancó su cultivo de coca y allá no hay. O sea, fue una iniciativa desde la comunidad, desde arrancar 400 hectáreas de hoja de coca. En el Cauca, por ejemplo, hay organizaciones del Coordinador Nacional Agrario donde le manifestaron al gobierno, díganos cuántas hectáreas de coca arrancamos. Díganos, arrancamos tantas y negociémoslas, listo. El gobierno que nos dijo, no, eso no se negocia. ¿Cómo no vamos a aprovechar cuando las mismas comunidades tienen iniciativas de decir, bueno, arranquemos esos cultivos de coca? 126.000 familias dispuestas que firmaron. Imagínate un sector donde cosechen más de 5.000 o 7.000, 8.000 arrobas y te digan, de estas arranquemos 4.000, 5.000. Pues pero tiene que arrancarlas todas porque es ilegal sembrar coca. O sea, le diría yo, ese es el principio de legalidad. Exactamente, es un principio y cuando hay iniciativa, pues yo digo que hay que abordarlas. Yo creo que en el momento de eso. Mira, por ejemplo, hay unas experiencias y por eso también nosotros decimos que es responsabilidad de las comunidades cuando son organizadas. Hay territorios que cerraron la frontera agrícola, dijeron, no zumbamos más montaña, no sembramos más cultivos de hoja de coca, porque estamos desforestando. Entonces, esas iniciativas yo creo que el gobierno también debe reconocerlas. O sea, por eso nosotros decimos que la responsabilidad es de las comunidades, pero también es del Estado. Y cuando hay unas comunidades que ya tienen unas iniciativas, pues yo creo que hay que... Me queda una pausa, regresamos en minutos. Y arrancamos con que la coca es la mata que mata y creo que llegamos a otra conclusión y es el olvido estatal, la falta de voluntad y de acuerdos entre el Estado y las comunidades, lo que mata. Y para mostrarlo, la coca no mata, o al menos esto fue lo que se encontró hoy Angélica Casallas. Mata, no mata el hambre. La coca es una planta sagrada en Sudamérica. Se produce en muchísimos de nuestros países, en nuestro territorio, en Colombia. La hoja de coca además tiene muchísimos beneficios para la salud. Y hoy en Zona Franca en la Calle les queremos mostrar qué tanto se puede hacer con esta plantica. Estos productos son hechos con hoja que es cultivada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es cultivado por resguardos indígenas. Es un cultivo lícito de donde sacamos pues, unos productos muy buenos para la salud de las personas. Desde la hoja de la coca también se vende en té, se puede vender en polvo, que es la harina de coca, se puede vender en cápsulas, que estas son como las partes más medicinales, y también comestibles como galletas. La hoja de la coca es un producto bastante rico en vitaminas, en calcio, trae el 20% más de calcio que los lácteos, por eso es tan bueno para los huesos, para todas las enfermedades como son de artritis, de artrosis, de osteoporosis, para el colon, para la parte intestinal, para la digestión es buenísimo. ¿Qué tratamiento le hacen a esta hoja para que uno se la pueda tomar en una infusión? Porque así es como la recomiendan, o mambeada, que es como la consumen los indígenas, que es masticada. El proceso que tiene es solamente que está deshidratada. Es la hoja natural, está deshidratada, pasa por un proceso de tostión y queda lista. Oigan, y hasta chocolates de coca ustedes pueden consumir directamente desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto se ve buenísimo. No satanicemos la coca, por favor. Y entonces no es la hoja, sino el problema alrededor de la hoja de coca. Pedro, ¿usted cree que se pueden tener soluciones más creativas sin sustitución solamente con la compra de la hoja? Sí, de hecho todas las plantas, como ustedes acaban de citar para el caso de la coca, pues tienen otros usos. Y hay sectores de la sociedad colombiana y también andina que han planteado que lo que hay que hacer más que sustituir las plantas es sustituir los usos. Y eso, entre otras, está contemplado en el Acuerdo de Paz. Acaba de señalar a alguien que podría ser la secretaria de Gobernación del próximo presidente de México, que ellos van a proponer la utilización de la amapola para vendérsela a las farmacéuticas como materia prima para generar medicamentos.
Entre otras, habría que ensayar distintos caminos. La sustitución es un camino. La experiencia que ha planteado Juan y que tienen muchos otros campesinos en el país es súper valiosa. Hay que recoger las lecciones positivas de esa serie de experiencias que hay en el país. Y hay que tener paciencia. Estos procesos son de mediano y largo plazo. No se cosechan de un día para otro. Sí, Pensar que ante la falta de resultados o ante el escándalo de una cifra que sale cada año tenemos que volver atrás a fumigaciones aéreas, a erradicación forzada, a más centros estratégicos operacionales contra las comunidades, pues es un retroceso realmente en los avances que hasta ahora se vienen configurando en el país. Y claro que hay que brindar condiciones de seguridad para que estos programas prosperen, pero no podemos echarle la culpa del tráfico mundial de drogas a los campesinos, porque no está en las manos de ellos solucionar esta economía global. En el mundo se están presentando tendencias de aumento del consumo de cocaína en Asia, en Oceanía, en África, en América Latina misma. Y eso no es porque hay más coca, sino porque hay más consumo. Pues si el informe del Departamento de Estado dice que además de la estabilidad se observa un incremento en el consumo, pues lógicamente que alguien tiene que abastecerla. Y la cocaína se le está abriendo paso incluso en el mercado asiático, compitiendo contra los opioides, entre muchas otras razones. Entonces, seguir situando el tema del tráfico global en cabeza de las familias campesinas es un error, y yo invitaría al próximo gobierno a que siga por la vía que se viene trabajando. Se me fue el programa, muy cortico para cerrar, Leonor. Cualquier cosa, como quiere cerrar su mensaje para el gobierno que entra, muy cortico. El mensaje para este nuevo gobierno que llega es que no se desligando el tratamiento de guerra, que nos sentemos a dialogar. La paz se construye desde los territorios, la paz es con todos, con la participación de la ciudad. Los campesinos deben generar economía agraria para que el campo y la ciudad estén correlacionados. ¿Y qué dice Juan? Simplemente decirle al nuevo gobierno que la paz está ahí, la vamos a construir. De él depende, no podemos un gobierno que nos retroceda hacia la guerra. Hay problemas, hay que sustituir los cultivos ilícitos, hay que generar riqueza en los territorios, hay que generar oportunidades, y de la mano de un Estado responsable lo vamos a hacer. Señor presidente, por favor, continuemos el proceso de paz. Y para ver lo que ha estado funcionando, les recomiendo el proyecto Coca del portal pacifista.co. Ahí hay experiencias positivas en medio del innegable aumento de los cultivos ilícitos o declarados de uso ilícito, como dicen ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por traernos su visión distinta, sin escritorio, pero con mucha experticia. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Bueno.